Segunda epístola de Pedro. La primera epístola de Pedro trata de un peligro fuera de la iglesia, las persecuciones. La segunda epístola con un peligro dentro de la iglesia, la falsa doctrina. Se escribió la primera para animar, la segunda para advertir. En la primera se ve a Pedro cumpliendo su comisión de confirmar a los hermanos, conforme a Lucas capítulo 22, versículo 32. En la segunda se le ve cumpliendo la comisión de pastorear a las ovejas en medio de peligros ocultos, a fin de que anden en los caminos de justicia. Juan capítulo 1, versículo 15 y 17. En la segunda epístola, el escritor describe gráficamente los falsos maestros que amenazan la fe de la iglesia. Como antídoto a la doctrina falsa y a la vida pecaminosa, exhorta a los cristianos a que crezcan en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. El tema se resume de la siguiente manera: un pleno conocimiento de Cristo es una fortaleza en contra de enseñanzas falsas y de una vida impía. ¿Por qué se escribió? Para dar un cuadro profético de la apostasía de los últimos días y para instar a los cristianos a esa preparación de corazón y vida, que es lo único que puede capacitarlos para afrontar sus peligros. Fue escrita probablemente en el año 66 después de Cristo. Bosquejo general. Lo dividimos en tres partes. Número 1, exhortación a crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, capítulo 1. Número 2, advertencia en contra de los falsos maestros, capítulo 2. Y 3, promesa de la venida del Señor, capítulo 3. Comenzamos con la primera parte. Exhortación a crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Primero, el saludo, versículo 1 y 2. La gracia y paz que Pedro pide para los santos debe resultar en el conocimiento experimental de Dios y Cristo. La base del conocimiento salvador, las promesas de Dios, se encuentran en los versículos 3 y 4 del capítulo 1. El crecimiento en el conocimiento está en el versículo 5 al 11. No hay estancamiento en la experiencia cristiana. Solo puede haber progreso o retroceso. El creyente tiene un fundamento, la fe. Debe edificar su carácter sobre ese fundamento. El resultado de la negligencia del crecimiento espiritual es la ceguera espiritual y la apostasía. Versículo 8. Las fuentes del conocimiento salvador se encuentran en el testimonio de los apóstoles, que fueron testigos oculares de la gloria de Cristo, versículos 12 al 18, y el testimonio de los profetas, versículos 19 al 21. Además, el apóstol apela a la inspiración de los profetas en la confirmación de su enseñanza. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, dice el apóstol, porque ninguno de los profetas vino por la voluntad del hombre, pero los hombres hablaron de Dios siendo movidos por el Espíritu Santo. Pasamos entonces a la segunda parte, que es la advertencia en contra de los falsos maestros, capítulo 2. La conducta de los falsos maestros, capítulo 2, versículos del 1 al 3, ellos introducirán furtiva y artificiosamente herejías fatales, aún negando al Señor mismo. Al ocultar sus verdaderos motivos con argumentos verosímiles, descarriarán a muchos. Se expone a la indudable condena de esos falsos maestros con ejemplos antiguos de la retribución. El carácter de esos falsos maestros, versículos 10 al 22. Es probable que el apóstol tuviera en mente el futuro surgimiento de las sectas gnósticas, que combinaban una moral corrompida con una vida contaminada. Las siguientes sectas surgieron en el siglo II. Los ofitas, que adoraban a la serpiente del jardín del Edén como su benefactor. Los cainitas, que exaltaban como héroes a algunos de los personajes más viles del Antiguo Testamento. Y los calprócratas, que enseñaban inmoralidad. Parte 3. Promesa de la venida del Señor, capítulo 3.
Los burladores y la promesa de la segunda venida, versículos del 1 al 4 del capítulo 3, el escepticismo y la concupiscencia ponen la naturaleza y sus leyes por encima de Dios. Afirman desde tiempos remotos que ya no puede haber ningún cambio en el orden natural. Ese fue el pecado de los antediluvianos y será el de los burladores en los últimos días. Respuestas a sus objeciones, versículos 5 al 9. Obstinadamente cierran los ojos al relato de las Escrituras de la creación y el diluvio. El último es el paralelo al juicio venidero del fuego. Citamos: todas las cosas continúan como fueron desde el principio de la creación. Antes del diluvio, la misma objeción a la posibilidad del diluvio podría haberse presentado con la misma verosimilitud. Los cielos y la tierra han sido desde la antigüedad. Cuán improbable es que no continúen de la misma manera. Pero Pedro responde que el diluvio vino a pesar de su razonamiento y de igual manera vendrá la conflagración final de la tierra a pesar de los burladores de los últimos días. En cuanto a la tardanza de Dios, se debe a su misericordia. Lo cierto, lo repentino, los efectos de la venida del Señor, versículos 10 al 13 del capítulo 3. El día del Señor aquí mencionado se refiere a la serie completa de acontecimientos que comienza con el advenimiento premilenario y termina con la destrucción de los impíos y la conflagración final y juicio final. Exhortaciones finales, que son: a vivir sin tacha a la luz de la gran esperanza, versículo 14, a recordar que la razón de la tardanza del Señor es para dar a los hombres una oportunidad de arrepentirse, versículo 15. Pablo había escrito respecto al segundo advenimiento: muchos inestables en la fe y movidos por cualquier dificultad aparente, interpretan mal los pasajes difíciles, en vez de esperar que el Espíritu Santo se los aclare. Versículo 16 del capítulo 3. La otra exhortación es a no descarriarse siguiendo falsa doctrina, versículo 17. Y la otra exhortación a crecer en la gracia en el versículo 18. Muchas gracias. Una vez más, terminamos un capítulo, un libro más de la Escritura. Ya próximamente comenzaremos con Juan y nos estamos aproximando al final de esta serie de estudios que van desde Génesis hasta el Apocalipsis. Con la ayuda del Señor esperamos terminarlo para antes del 1 de junio. Muchas gracias a todos los hermanos de la Iglesia Defensores de la Fe de Guayama por su atención. Continuaremos.